Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y diputadas, representantes de los medios de comunicación, público en general, buenas tardes. Los foros de consulta ciudadana organizados por la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con miras a la reforma de la Constitución Política Local, sin duda alguna constituyen un ejercicio democrático, incluyente y participativo, en el que han tenido cabida todas las expresiones sociales, económicas, culturales, políticas, religiosas de las y los chiapanecos que han querido ser escuchados y aportar su granito de arena para la construcción y consolidación de un mejor Estado, de una mejor sociedad, que sea el orgullo nuestro y de las generaciones venideras. Uno de los temas fundamentales que surgieron en todas las regiones de la entidad es el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas y que me permito abordar desde esta tribuna. Los pueblos indígenas del mundo han preservado un vasto acervo histórico y cultural de la humanidad. Las lenguas indígenas representan la mayoría de los idiomas del mundo y los pueblos indígenas han heredado y legado un rico patrimonio de conocimientos, formas artísticas y tradiciones religiosas y culturales. Mensaje de Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, pronunciado el 9 de agosto de 2010 en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. A manera de preámbulo, encuentro oportuno comentar que en el mundo existen por lo menos 5,000 grupos indígenas, compuestos de aproximadamente 370 millones de personas que viven en 70 países de 5 continentes que conforman los llamados pueblos originarios, que en diversos momentos y a través de las más variadas formas han sido marginados, explotados, excluidos de los procesos de tomas de decisiones, asimilados por la fuerza. Indígenas que por miedo a la represión se convierten en refugiados y a veces tienen que ocultar su identidad y abandonar su idioma y sus costumbres tradicionales. Y que en muchos casos, si bien no se encuentran dentro de su territorio de origen, ya sea por circunstancias económicas o sociales, como la migración voluntaria y el desplazamiento forzado, tienen derecho a preservar sus usos, costumbres, cosmovisión, tradiciones y lenguas, que constituyen el reconocimiento pleno a su identidad cultural indistintamente del lugar en el que se encuentren. Ese derecho a la protección de su identidad cultural es de gran relevancia y es necesario buscar su protección. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de Población, México cuenta con una gran riqueza sustentable en la diversidad de los 62 pueblos indígenas que habitan en 24 estados del territorio nacional, que por su riqueza cultural ocupa el 8º lugar en el mundo. En nuestro país, los pueblos indígenas tienen positivado un catálogo de derechos de índole colectiva como parte indispensable de la característica de ser un Estado pluricultural, partiendo de manera primordial del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la identidad cultural, que se encuentran previstos en el artículo 2 de nuestra Constitución Federal, que determina que la Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Derecho a la identidad cultural, que constituye un factor fundamental al referirnos a los sujetos a los que se les aplican las disposiciones relativas al derecho de identidad como pueblo indígena, para que puedan disponer de sus prerrogativas colectivas establecidas en la Constitución Federal
y local. La apertura constitucional ha otorgado un avance significativo en el proceso del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, a través del establecimiento de múltiples prerrogativas que se encuentran determinadas en mecanismos o instrumentos internacionales de protección jurídica, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y recientemente la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 14 de junio de 2016, que sustancialmente tutelan el derecho a la cultura, a la identidad, al idioma, al empleo, a la salud, a la educación y enfatizan el derecho de los pueblos indígenas a mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones, así como promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades, prohibiendo todo tipo de discriminación y promoviendo su participación plena y efectiva en relación con los asuntos que les conciernan, incluido su derecho a seguir siendo distintos y perseguir su propia idea de desarrollo económico y social. El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de un Estado incluyente, basado en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y sociales de los pueblos originarios, pero también para la adecuada consolidación de un pluralismo social en Chiapas. No es ajeno que en sociedades como la nuestra, que cuenta con una gran población indígena, surjan fenómenos sociales que vienen acompañados de marginación y abuso, que durante años ha sido el lastre de nuestra sociedad, que si bien es cierto se han ido erradicando a través de la instrumentación de políticas públicas más incluyentes y participativas. Cierto es también que aún existen prácticas que conducen a la pérdida de la identidad de los grupos étnicos derivados de fenómenos de movilidad, como ocurre con el desplazamiento forzado de familias, grupos o comunidades, ya sea por motivos políticos, sociales o religiosos. La migración voluntaria de los grupos étnicos trae aparejada consecuencias sociológicas como la discriminación y marginación. La figura del desplazamiento forzado constituye uno de los peores flagelos que pueda sufrir un ser humano y es una de las formas de represión de libertades y que se caracterizan por la afectación psicológica que sufren los indígenas al momento de partir de sus territorios, con la consecuente violación de sus derechos humanos y fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales. La cosmovisión y la relación ancestral de los pueblos indígenas con sus tierras es tan fuerte que su cultura, su lenguaje y en general todas sus costumbres se ven deterioradas y corren el peligro de homologarse y consecuentemente de desaparecer en el proceso de movilidad y más aún si el lugar de su destino es una ciudad. El choque cultural que se produce es devastador, poniendo en peligro su identidad cultural como resultado de este desplazamiento. Sin duda, con el reconocimiento de la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, el Estado mexicano avanzó en la protección de los derechos fundamentales de las etnias. Sin embargo, existen otros grandes temas en los que falta mucho por hacer, siendo un tema toral el de impartición y administración de justicia, en el que se debe resaltar la importancia que tiene su identidad cultural, en virtud de que deben poder acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, el cual deberá garantizar que en todos los juicios y procedimientos en que tomen parte, se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Con la reforma constitucional en materia de justicia penal, el Estado mexicano ha procurado construir un sistema de justicia más eficaz, más justo y equilibrado, pero que requiere de la instrumentación de normas, procedimientos e instituciones y que garanticen el derecho a una defensa adecuada de nuestros hermanos indígenas.
La protección de sus derechos ha ido ganando terreno. Hoy, los pueblos indígenas que integran el mosaico cultural del Estado reciben el mismo trato institucional que cualquier chiapaneco. Sin embargo, es necesario seguir redoblando esfuerzos para construir una sociedad justa y equitativa en la que se eliminen los reductos que aún existen de la discriminación histórica, y para ello se requiere de la participación de todos los ciudadanos, de su disposición para eliminar prejuicios, para transformar mentalidades, actitudes y comportamientos, para poder alcanzar una verdadera convivencia pacífica en donde no existan posiciones yuxtapuestas y sí una armoniosa interrelación de toda la sociedad que conlleve a la consagración de un Estado intercultural. Es necesario divulgar ampliamente los derechos de los pueblos originarios y promover una defensa eficaz de los mismos, de sus instituciones tradicionales, como también es necesario recuperar y proteger con más ahínco las lenguas y su cultura. En Chiapas se ejerce de manera efectiva el derecho a la consulta, que constituye un precepto fundamental del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado en el Estado mexicano en septiembre de 1990. Derecho a la consulta que, reitero, esta 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado ha implementado al acercarse a todas las regiones del Estado para escuchar a todos los actores sociales con mira a la reforma integral de la Constitución del Estado. Consulta ciudadana que constituye el parteaguas en el diseño de la norma fundamental del Estado y de sus futuras instituciones. Consulta en la que han tenido cabida todas las etnias que conforman nuestra identidad cultural y de las cuales mucho hemos aprendido al escucharlos. En los foros de consulta ciudadana se ha sido respetuoso de la cosmovisión y de la forma de organización de los pueblos indígenas, porque estamos seguros que si hay algo que une a las etnias es su cosmovisión, que sin duda con la reforma a la Constitución política local gozará de la mayor protección nunca antes otorgada, pues los diputados que integramos esta legislatura estamos conscientes que la restricción de derechos lacera, reprime, empero el reconocimiento y la concesión de los derechos universales del hombre en favor de nuestros hermanos indígenas nos hace una sociedad más justa, incluyente y equitativa. Concluyendo, debe reconocerse el derecho a la identidad cultural de las y los indígenas que no están en su territorio a nivel constitucional, ya que protege no solo el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas, sino la cosmovisión, los usos, las costumbres, las lenguas, las tradiciones y toda la genealogía ancestral inherentes al sujeto que se autoadscriba como indígena, indistintamente del lugar en que se encuentre. Es cuanto, diputado presidente.